Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 167. Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 22. Micaías profetiza contra Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y le preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastre. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestido con su ropaje real, sentado en sus respectivos tronos, estaban en la plaza, en la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenana, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor le entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha
y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo, así que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenana, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes de escondite en escondites. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganle que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresas sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota, todos ustedes, de lo que estoy diciendo. Muerte de Acab. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon junto a Ramot de Galaad. Allí, el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: dé la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando todo el ejército difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocasías lo sucedió en el trono. Josafat, rey de Judá. Josafat, hijo de Asa, ascendió al trono de Judá. En el 4º año de Acab, rey de Israel, Josafat tenía
35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azubá, hija de Silgí. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incensos quemados. Josafat también vivió en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo y sus proezas militares, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por esos días Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Ezión Geber. Entonces Ocasías, hijo de Acab, le dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres. Pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con su antepasado en la ciudad de su padre David, y su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, rey de Israel. Verso 51. Ocasías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Sirvió y adoró a Baal y provocó la ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 10. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y les dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben que muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció de mí un hombre vestido con ropas brillantes y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios y escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas.
Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos, y en Jerusalén lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados? Entonces, ¿qué han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: ¿entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro comenzó a explicarle paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ellas y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope
para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre ellos. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, Él cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 74, verso 10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, se burlará el adversario? ¿Por siempre insultará tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Tú, oh Dios, eres mi rey. Desde tiempos antiguos, tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos. Secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Trazaste los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. Meditación del día de hoy. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca han escuchado acerca de Jesús? Tú hoy tienes la oportunidad de estudiar este reto 365 y cada día tu vida es llenada de fe. Esta difícil pregunta se la plantean muchos que cuestionan si Jesús es realmente el único camino a la salvación. El ejemplo de Cornelio sugiere que si las personas están buscando a Dios realmente, Dios las va a encontrar, y que cualquiera que busque a Dios será puesto en contacto suficiente con la verdad para aceptar o rechazar la salvación. Los misioneros cuentan de personas a las que han alcanzado en lugares remotos y que nunca antes han escuchado el Evangelio, pero que de inmediato son receptivos al Evangelio, porque han estado buscando a Dios sinceramente. Podemos confiar en que Dios atraerá a las personas a su reino, sabiendo que Él ha confiado en nosotros para llevar el mensaje del reino a todo el mundo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Nunca esperes estar listo para poder hablar de Dios. Eso es algo que siempre nos dicen, pero tiene que ver con los temores, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con romper el temor al hablar. Pero a medida que tú vas entrando en Él, en su escritura, en su palabra, debe haber un cambio en ti. Debe haber un corazón puro. Debe haber un corazón que haya ya drenado, porque hay un tiempo para que tu corazón se limpie, se purifique. Te hago yo una pregunta. Desde que aceptaste a Jesús hasta el día de hoy, ¿tu corazón es el mismo? ¿Ha entrado en tu corazón algunas cosas que todavía siguen siendo muy palpables, que no agradan a Dios? Es necesario muchas veces hacer una pausa para encontrarnos con nosotros mismos y poder recapacitar lo que estamos haciendo mal.
Las personas afuera necesitan escuchar del mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Pero recuerda algo, la salvación es individual. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Quieres salvar a muchas personas y ganártelas para Jesús? Hoy Jesús te dice, es hermoso lo que quieres hacer, pero más que hablar y hablar, es importante tu corazón para la vida de Dios. Porque si tienes un corazón sano, podrás predicar y podrás ver fruto de toda la semilla que en algún momento sembraste. Bendiciones.